42 minutos pasan de las 7 de la tarde y seguimos con el segundo bloque de Hora de Cierre. Y concluye un año de cambios y desafíos para empresarios y trabajadores. La llegada del COVID-19 en marzo y el freno de mano a la economía, que siguen suponiendo las medidas de distanciamiento social, impactaron fuertemente en las empresas y en la forma de trabajo. Retos que pocos imaginaban, pero también procesos de larga data, que como conversábamos ayer con el Country Manager de Mercado Libre, ya se estaban dando y la pandemia llegó para acelerar. ¿Qué lecciones nos dejaron estos últimos meses? ¿Cómo potenciar esta oportunidad única de transformación? ¿Qué cambios requiere nuestra organización para continuar siendo relevante hoy y en el futuro? ¿Qué nos depara y cómo se preparan las empresas para el 2021? Son algunas de las preguntas que intentaremos responder en este nuevo ciclo que estaremos iniciando hoy y estaremos continuando en las próximas semanas con la consultora Deloitte. Justo para acompañarnos aquí está Lucía Muñoz, que es socia del Departamento de Consultoría en Capital Humano de Deloitte y líder regional para las prácticas de talento y liderazgo. Lucía, muchas gracias por acompañarnos. Un placer realmente acompañarlos y un placer estar conversando de estas temáticas que claramente son bien interesantes y vienen realmente a demandarnos cambios y reflexiones. Bueno, como decíamos, un ciclo que vamos a estar haciendo por las próximas 4 semanas y que la idea es concluir con lo que van a ser los resultados de la encuesta mundial de Deloitte en este sentido. Exactamente, la idea es ir acompañarlos unos cuantos miércoles para conversar de los impactos que ya vimos y cerrar el ciclo hablando y presentando. Deloitte hace todos los años una encuesta que esta vez la estamos haciendo por segunda vez en pocos meses en relación a cuáles fueron aquellas temáticas que a nivel de talento y de organización hoy están preocupando más a los líderes de organización y qué tan preparados estamos para manejarlos, con lo cual estos resultados van a estar ya en un par de semanas y allí estaremos ahondando para ponerle un poquito más de datos reales a esto que vamos a conversar. Bien, en la introducción mencionaba, ¿no?, estos nuevos desafíos, pero también desafíos que ya se estaban dando y que la pandemia les puso el pie en el acelerador, ¿no? Totalmente. De hecho, hablamos mucho y yo creo que algo que puede ejemplificar bien es esa máquina del tiempo. Viajamos en el tiempo con las organizaciones hacia el futuro. Veníamos hablando sobre el futuro del trabajo y lo veíamos realmente cuando uno hablaba del futuro del trabajo como algo que, bueno, iba a ir llegando y en la medida en que en mi agenda de líder de organización, de recursos humanos, me diera el tiempo, me iba a enfocar en, bueno, cuáles eran las capacidades que iba a requerir para el futuro, qué tecnología tenía que implementar, qué tan ágil tenía que ser. Y la realidad es que de un momento para otro, ¿no?, hubo que, tal cual, hubo que reaccionar y accionar. Y empezamos a visualizar en este tiempo, la realidad es que tuvimos allí el gran lugar, el honor de acompañar a varias organizaciones en este armarse o rearmarse y reimaginarse. Organizaciones que quizá estaban como muy impactadas porque esto había traído un impacto al negocio en sí, u otras organizaciones y que en realidad no habían tenido un impacto en el negocio directamente, pero de todas maneras veían que el impacto en la forma de trabajo estaba generando diferencias y quizá muchas de ellas, por supuesto, que negativas, pero muchas de ellas quizá positivas. Y el punto en esto de lo que vamos a estar conversando es qué de alguna forma puede hacer la organización para empezar a planificar qué puedo tomar de esas lecciones aprendidas, qué cosas sí quiero continuar, ¿verdad? Y cuáles debería estar empezando a planificar para asegurarme que las voy a revertir. La idea hoy es hacer una suerte de introducción Exacto. a lo que va a ser este ciclo, ¿no? Pero quizás hacer un repaso de lo que han sido esos impactos, ¿no?, que se han dado en diferentes niveles también, ¿no? Totalmente. Y hablamos que primero hubo un impacto, por supuesto que a nivel individual, de ese trabajador que de repente tuvo que trabajar o bien a distancia realmente, o también tuvo que estar en el frente de la organización con todos los riesgos que eso empezó a tener, ¿no? Empezaron a cambiar esas concepciones. De hecho, organizaciones que de repente se sintieron realmente conectadas pese a no haberse visto durante meses y otras que quizá esto fue un problema. Hablamos también de un trabajador que al mismo tiempo que tenía que aprender a hacer cosas distintas, porque esto demandó de verdad un compromiso distinto en todos aprendimos a utilizar herramientas nuevas, a
tener roles diferentes porque teníamos que cubrir algunas cosas, pero además y al mismo tiempo estuvo en su hogar también llevando adelante ciertos elementos que empezaban a ser bien distintos, y ahora podemos profundizar en eso, pero lo hablábamos previamente cuando conversábamos sobre esta nota, cómo hay ciertos sectores, de hecho, de los trabajadores un poco más impactados en este sentido. Es muy desigual, ¿no? En ese sentido, ¿no? Empieza a traer algunos elementos de desigualdad, o al menos, para no ir tan lejos, empieza a poner en juego algunas ganancias que fuimos teniendo de equidad, por ejemplo, equidad de género. Ahora podemos entrar en eso, pero si salimos del plano individual, donde claramente ese trabajador se vio muy impactado, teniendo que hacer distintas cosas, los equipos funcionaron diferente, y allí hubo un gran desafío. ¿Por qué? Porque la realidad es que de alguna manera cambiamos la forma en cómo nos conectábamos. ¿Cuántas organizaciones tenían la política de trabajo a distancia que no la pusieron sobre la mesa durante años, aunque estaba pronto, y de repente todo funcionó? Desempolvaron la carpeta el 13 de marzo. Exacto. Entonces, la realidad es que la forma de trabajo, el lugar de trabajo y el trabajo en sí mismo es esa primera dimensión que se impactó terriblemente. Es un tema que hemos venido hablando con Jaime, más vinculado también al impacto que tiene en el sector inmobiliario, ¿no? ¿Se acabó o estamos ante el fin o el inicio del fin de la oficina tradicional y todas las dinámicas que implica eso? Yo creo que estamos ante la resignificación de los espacios de trabajo físicos, y esto no es menor, pensar que lo que tenemos que hacer es resignificarlos, porque todavía no hemos sido conscientes de los impactos que quizá toda esta distancia tuvo en el trabajo en equipo, en la innovación, en la colaboración. Y de alguna forma, parte de lo que comentábamos y parte de los impactos que empezamos a identificar fue como algunas organizaciones tomaron y se adelantaron y están previniendo eso, y están analizando, bueno, ¿dónde está ese impacto? Y cómo lo que hago es resignificar los espacios. La realidad es que volver todos igual que estábamos ayer o antes, ya no es, ¿no? Hace unos cuantos meses, cuando todavía trabajábamos sin pandemia en el medio, no va a suceder. ¿Por qué? Porque de hecho, si tú vas a los colaboradores, la mayoría los trabajadores te van a decir, bueno, no me hagas volver exactamente igual, si hemos aprendido que hay mucho de esto que funcione muy bien. Ahora, por otro lado, también entendemos, y en esto de rediseñar la organización, las organizaciones están tomando ciertas lecciones y están viendo cómo mantener igual esos espacios de conexión. ¿Cómo me aseguro que vamos a tener ese espacio? Seguramente podemos trabajar perfectamente a distancia, pero el espacio de creación profunda, el espacio de compartir, generar sinergias, la confianza plena, se construye también en algunos ambientes que son los que tenemos que resignificar. ¿Y eso puede darse a distancia? Esas sinergias, esas dinámicas. Yo pensando incluso en por ejemplo, la típica lluvia de ideas, ¿no? Cuando se discute un proyecto en una empresa, ¿no? Que tienen, quizás visto de afuera pueda parecer un juego o algo infantil, pero tienen un valor esencial, ¿no? Cuando se empieza a discutir un proyecto en las primeras instancias. ¿Eso se puede hacer a distancia? A ver, no solamente la realidad es que es la clave en el mundo de hoy para asegurarnos que tenemos organizaciones innovadoras, que tenemos organizaciones ágiles que están reaccionando y respondiendo hacia afuera. ¿Se puede dar? Sí se puede dar. De hecho, hay muchas organizaciones que han trabajado desde hace años de esta manera, virtualmente, con equipos que trabajan de diferentes lugares. Todos nosotros, o muchos de nosotros, lo hemos experimentado. Ahora, si también es posible tenerlo físico, porque estoy en el mismo país, porque estoy en la misma organización y estoy cercano, yo creo, y lo que hemos estado probando es, las personas necesitamos tener igualmente aquel espacio, quizá puntual, pero tener ese espacio para poder conectar. Y eso demanda, te diré, dos áreas más, que son esas otras dos áreas de impacto que vamos a estar hablando en este ciclo. Hablamos recién de todos los cambios a nivel del futuro del trabajo en relación a dónde se realiza el trabajo, qué cambios hay en el trabajo en sí y de alguna manera en el trabajador. Por otro lado, todo esto demanda claramente un líder distinto, ¿no? Y hasta ahora el líder miraba y veía y allí lideraba. Ahora el líder está a distancia, o el líder tiene que liderar esta situación que quizás sea la más compleja, que es la de lo híbrido. Lo más difícil es cuando estás parte presencial, parte virtual, y estamos tratando de hacer que todo eso pueda funcionar. Y el líder que ahora demandan nuestras organizaciones o las organizaciones del futuro es un líder diametralmente distinto al que venía antes. Es un líder... La adaptabilidad debe ser una de las cualidades. Absolutamente. La resiliencia, Mauro. Imagínate que ese líder que tiene que de alguna manera sentir que puede dar
guía, que puede setear una dirección, pero que al mismo tiempo no sabe dónde está parado a veces, ¿no? Porque todavía no conocemos el contexto, no subimos dónde estábamos. Esto que pasó en estos pasados meses es la prueba de lo que se viene. El futuro es disruptivo. No en forma de pandemia, esperemos, no igual, pero sí desde otro lado, un competidor que viene a sacudir al mercado, un consumidor que empieza a pedir y demandar elementos totalmente distintos. Con lo cual ese líder necesita aprender mucho de lo que fueron estos meses y es parte de lo que también esas organizaciones que están trabajando en esto están empezando a realizar. Y esa última, quizá, dimensión que de alguna manera cobró relevancia o más relevancia que nunca tiene que ver con recursos humanos. Hasta hace poco habían organizaciones que sí estaban a la vanguardia generando como mucho cambio y un rol bien preponderante de recursos humanos, pero no era el común denominador quizá en todas las industrias, en todos los lugares. Sin embargo, la pandemia mostró que estar preparando talento, asegurando la capacitación y la recapacitación, asegurando esa formación de los líderes, asegurando que tengo todas las prácticas en su lugar para acompañar a los colaboradores en su desarrollo, realmente se vuelve clave. Y esa es otra de la tercera dimensión, si tuviéramos que simplificar estos cambios que empieza a aparecer. Es un recursos humanos que empieza realmente a conectar desde otro lugar y a tener otro rol y otro modelo operativo, de alguna manera, como función para poder acompañar a la organización. ¿Cuál debería ser ese rol que debería tener ahora recursos humanos? Porque bueno, también hablamos lo que tradicionalmente se hacía, ¿no? Que es siempre recursos humanos surge cuando es necesario incorporar a alguien a la empresa. Por ejemplo. Solo en esos momentos, en realidad, ¿no? Por lo menos en las empresas quizás más anticuadas, ¿no? En las más tradicionales. La empresa más tradicional, está bien, tiene un rol de recursos humanos que lo que hace son esos procesos más transaccionales, más básicos de la función, como pagar el sueldo, seleccionar, capacitar cuando es necesario. Ahora estamos hablando de un recursos humanos. A ver, hubo durante muchos años, y a ver, quienes nos están escuchando y trabajan y son líderes de recursos humanos, de los cuales tengo grandes colegas, saben que hay muchísimas organizaciones que realmente están muy lejos de eso y que se han logrado implementar prácticas increíbles de recursos humanos dentro de las organizaciones. En Uruguay las hay. Ahora, recursos humanos ahora deja siquiera de ser ese socio estratégico a estar como parte de la estrategia, estar sentado en la mesa para realmente definir la estrategia. Y los procesos de recursos humanos ya pasan a ser procesos mucho más estratégicos. El generar la cultura necesaria e ideal en la organización para poder impulsar la estrategia de negocio. El estar realmente apalancando prácticas que generen lo que está hoy de moda, que es el reskilling, que quiere decir estar todo el tiempo generando las capacidades que la organización y el negocio van a necesitar a futuro. Generar organizaciones ágiles para responder. Todo esto es parte de ese rol, todo esto demanda, por supuesto, que capacidades distintas, pero un lugar diferente para que eso de alguna manera suceda. Y estos nuevos liderazgos, por ejemplo, ¿tienen presente este rol también de recursos humanos, de capacitación constante, de incluirlos en la planificación de la empresa a largo plazo? La verdad que debo decir que por mucho esfuerzo y hoy por hoy lo que visualizamos es que sí, en una muy gran medida. Todavía queda camino por recorrer. De hecho, si vamos a una de las últimas encuestas dentro de lo que fueron las tendencias de capital humano que se publicaron hace unos meses atrás, veíamos claramente cómo el negocio reconocía un avance increíble en recursos humanos en este último tiempo, pero al mismo tiempo demandaba o necesitaba todavía mucho más esfuerzo. Pero también son tiempos de recorte en muchas empresas, ¿no? Y me imagino que también, quizás a veces por falta de visión, muchas veces los líderes priorizan algunos aspectos de la empresa y otros aspectos entre los cuales puede caer recursos humanos, los dejan de lado, ¿no? Yo creo que ese es el desafío también. Este año viene con también ajustarse el cinturón. Pero también lo que visualizamos es que también este año tiene que ser en este momento un parate para mirar las lecciones aprendidas y entender qué hubiera pasado si. ¿Qué hubiera pasado para aquellos que no lo tienen? Si hubiera tenido un área de recursos humanos preparada para responder y recapacitar y generar determinadas acciones rápidamente. Y aquellas que sí lo tuvieron y que pudieron rápidamente responder a la pandemia, ¿qué hubiera pasado si no lo hubiera tenido? Con lo cual es un tiempo también de entender dónde está el valor agregado y dónde puedo generar de alguna manera diferencias. Y es un año también para de verdad empezar a identificar aquellos elementos que todavía se están poniendo en juego y todavía no vemos. Veíamos y conversábamos contigo antes de iniciar este espacio, cómo hoy por hoy las mujeres en
el mercado laboral empezaron a verse muy sentidas, porque está, de alguna manera, lo que dicen todas las encuestas y lo que dicen los estudios es que durante la pandemia todos padecimos. A ver, es un tema que lo hemos hablado en varias oportunidades, las responsabilidades del cuidado, un tema tradicionalmente en donde se manifiesta también algunas características del tema de la sociedad machista, recae muchas veces sobre las mujeres, ¿no? Exactamente. Y muchas veces son ellas las que pagan, por ejemplo, la suspensión de las clases, ¿no? A ver, y aunque quizá estemos hablando de hogares absolutamente equitativos, hay, y de alguna manera es parte de lo que muestran las cifras, las mujeres hoy por hoy están sintiendo que ese peso de estar educando niños, tal cual tú decías, que ese peso de estar ocupándose o preocupándose por algunos elementos y al mismo tiempo tener que sentir que estás 100% disponible por este límite entre el trabajo y la casa que desapareció, hace que realmente, por ejemplo, un 70% de las mujeres que participaron de esta encuesta en particular dijeron haber experimentado cambios adversos en sus rutinas durante la pandemia. 25% dijo tener que elegir entre sus responsabilidades personales y su carrera, y un 10% está considerando tomar un periodo afuera, ¿no? Un tiempo afuera de su carrera. Y acá el punto es, si de alguna manera no estamos, si no hacemos y empezamos a focalizarnos en todos estos elementos dentro de las organizaciones, no estamos perdiendo algo del camino recorrido. Bueno, Lucía, queda planteado entonces esta introducción para el ciclo que vamos a estar haciendo en las próximas semanas. Te agradezco mucho por estos minutos. Un placer, y nos encontramos entonces el próximo miércoles. El próximo miércoles. Era Lucía Muñoz, socia del Departamento de Consultoría en Capital Humano de Deloitte Uruguay y líder regional para las prácticas de talento y liderazgo en Hora de Cierre.